Muy buenas bendiciones, hermanos. Seamos todos bienvenidos a un programa más de Palabras de Vida. En este espacio pues daremos respuesta a muchas inquietudes correspondientes a la Palabra de Dios. Y tenemos la inquietud de un hermano que nos formulaba una pregunta y me gustaría también pues compartirlo con muchas personas que les encanta saber acerca de la Palabra de Dios. La pregunta que me hacía este hermano es la siguiente: ¿la Biblia habla de más apóstoles? ¿La Biblia habla de más apóstoles? Antes de responder a dicha pregunta, quiero decir que la interpretación de la Escritura es delicada y en ocasiones muy compleja. Si no se tiene una regla establecida, pudiéramos manipularla y darle un enfoque erróneo, sin tener en cuenta en lo más mínimo, hermano, cuestiones como la historia, la época, la cultura y la lingüística del pasaje a estudiar. Adicionalmente a esto, también debemos de tener en cuenta, hermano, el texto y el contexto que está antes y después del versículo a estudiar. Una vez dadas estas pautas o estas recomendaciones para una correcta interpretación, me gustaría, hermano, empezar a estudiar en profundidad su procedencia de la palabra apóstol, ¿no? Esta palabra es una palabra griega. Apóstol es una palabra griega y más o menos en griego se pronuncia apostelos o apóstolos. Antes que nada quiero que sepan, hermano, que el Nuevo Testamento, los libros del Nuevo Testamento en su gran mayoría fueron escritos originalmente en griego. Jesús utiliza este término el término de apóstol, para referirse a los 12 discípulos. Un discípulo, hermano, era un alumno, era un aprendiz, y Jesús los llamó para capacitarles, para enseñarles el plan de Dios para con la humanidad, con un nuevo pacto, con un nuevo y mejor pacto, como dice el libro de Hebreos 7:22. Dice, por eso Jesús ha venido a ser mediador de un mejor pacto, lo que dice Hebreos 7:22. Una vez que el Señor Jesús los llama, los capacita, los comisiona a llevar este evangelio, como dice en el libro de Mateo capítulo 28 y versículo 19, cuando Jesús los comisiona, les dice, vayan y prediquen este evangelio pues a todo el mundo y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces Jesús los llama apóstoles, que en griego, como dijimos anteriormente, significa apostelo o apóstoles. ¿Y qué significa? Apostelo o apóstolos? Su significado es el siguiente. Significa mensajero, significa enviado, el que lleva el mensaje, el que está delegado, el que está comisionado. Eso significa la palabra apostelo o apóstolos o apóstol. Este término Jesús lo acuña. Quiero que note esto, no lo inventa Jesús, es un término que él lo acuña. Es un término que ya existía en la época, ¿no? Es un término que los romanos utilizaban en la época para con los soldados del imperio. Recordemos que en aquellos tiempos, hermano, no había internet, ni mensajería, obvio, ni WhatsApp. Entonces los soldados tenían la labor y el honor de servir como mensajeros del imperio, llevando los mensajes a las diferentes tropas designadas en los diferentes lugares. El apostelo debía de atravesar y recorrer extensas zonas, inclusive debían de recorrer días para poder cumplir sus cometidos, no importando las inclemencias del tiempo y añadido a eso pues el peligro de ser capturado por el enemigo. Eso era un apostelo en los tiempos del Señor Jesús. Con ese término, con ese nombre, Jesús les encomienda dicha labor a los 12 de llevar este mensaje. No iba a ser fácil, ya que ellos iban a tener muchos inconvenientes, como así se los dijo el Señor Jesús en Lucas 21:12. Les dijo el Señor Jesús, os echarán mano y os perseguirán, os entregarán en las sinagogas y os meterán en las cárceles y seréis llevados ante gobernadores y reyes por causa de mi nombre. Ellos iban a tener muchos inconvenientes de poder llevar la palabra de Dios. Recordemos que los gentiles, los romanos en esos tiempos eran politeístas, creían en muchos dioses. No todo el mundo iba a aceptar el mensaje de Jesús, como hoy en día sucede lo mismo. Iban a tener también inconvenientes con los mismos judíos, porque ellos no iban a aceptar o no aceptaron a Jesús tampoco, con sus costumbres y sus leyes todavía. Entonces iban a tener muchos inconvenientes. Nunca Jesús utiliza este término
término para referirse, hermano, a una autoridad como se lo enseña hoy en día. Recordemos que en Primera de Pedro, en el capítulo 5 y versículo 3, dice que no nos enseñoreemos de la grey del Señor, sino que seamos ejemplo para con ellos. Entonces, hermano, terminamos diciendo que el término apostelo, Jesús lo utiliza en un sentido literal de la época. Sus discípulos se iban a convertir en los mensajeros, en los encargados de llevar este mensaje al mundo, como así lo hicieron juntamente con Pablo, quien fue llamado el apóstol misionero o el apóstol viajero, hermano, quien llevó dicho mensaje más allá de Jerusalén, hacia toda Asia, ¿no? Él fue el que llevó más allá de Jerusalén el mensaje de salvación. Ahora bien, ¿la Biblia menciona a otros apóstoles mensajeros? Sí. La Biblia menciona a otros apóstoles mensajeros. Pablo utiliza en sus epístolas la palabra apostelo para referirse a otros hombres, compañeros de viaje, que también, hermano, estaban llevando el mensaje de salvación de Cristo. Recordemos que la palabra apostelos, hermano, no es un título jerárquico, ¿no? Es un título que Dios les da a aquellos que iban a llevar el mensaje de Dios, aquellos que iban a llevar el mensaje de salvación, ¿no? Eso significa la palabra apostelos. Entonces, recordemos, hermano, que como es que Pablo utilizó el término apóstol para referirse a aquellos compañeros. Ahora, esto no quiere decir que hoy en día existan apóstoles, ¿no? Era una expresión para referirse, hermano, a la encomienda de la prédica del Evangelio. Ni Pablo nombró ni levantó apóstoles, ni Pedro, hermano. Lo que sí vemos en la Escritura, hemos reflejado en la Escritura, que Pablo, cuando viajó a los diferentes países de Asia, por ejemplo, cuando viajó a Macedonia, a Atenas, a Filipo, a Corintios, hermano, a todos aquellos lugares, a Roma, donde llevó el mensaje del Evangelio, él fundó iglesias y dejó gente delegada, delegó obispos, dejó ancianos, y todos aquellos tenían que tener unos requisitos para poder ser obispos, o para poder ser diáconos, o para poder ser ancianos. La Biblia sí registra que Pablo delegó a aquellas personas, pero nunca la Biblia registra de que Pablo levantara o delegara apóstoles, ¿no? Como hoy en día los apóstoles, pues hoy levanta a otros apóstoles y delega a otros apóstoles. Eso es antibíblico. Jamás Pablo levantó, porque eso solamente le correspondía a Dios, el levantar el ministerio apostólico, que así lo hizo. Llamó a 12, y a Pablo. Sus llamados fueron excepcionales y fueron registrados en la Biblia. El libro de Apocalipsis habla de 12 apóstoles, no habla de más apóstoles. Amén. Y Pablo, pues como dice que él fue un abortivo, como que dice, y a mí el último de todos se me apareció. Pablo hace referencia a que su llamado es un llamado genuino. Entonces, hermano, el llamado de los 12 apóstoles más Pablo fueron llamados ministeriales. Ellos, bajo la guianza del Espíritu Santo, centraron doctrina, escribieron las pautas de lo que hoy conocemos como el Nuevo Testamento. Y eso lo podemos leer en Efesios 2:20, ¿no? El ministerio apostólico y el ministerio profético fueron ministerios fundacionales. O sea, una vez se pusieron esos cimientos, y hoy en día no podemos poner otro cimiento sobre algo que ya está fundamentado en la palabra. Por eso, si a alguien hoy en día, los apóstoles modernos, vienen y dicen, Dios me ha dado una nueva revelación, ¿no? Tengamos mucho cuidado con aquello, porque ya la palabra está revelada, ¿no? Las pautas y los conceptos ya fueron escritos. Dios escogió a los 12 apóstoles más Pablo, quienes ellos recibieron la encomienda, ¿no?, de centrar doctrina, y fueron plasmadas en el libro que hoy conocemos como el Nuevo Testamento. Así que, hermano, el llamado de los 12 más Pablo fueron llamados ministeriales. Ellos, bajo la guianza del Espíritu Santo, centraron doctrina, escribieron las pautas de lo que hoy conocemos como el Nuevo Testamento, y lo que dice en Efesios 2:20. Durante el primer siglo, los discípulos de los apóstoles, ¿no?, los discípulos de los apóstoles jamás fueron nombrados apóstoles ni por Pedro ni por Pablo, ni nadie, según la Dinaché, que es un libro escrito en el primer siglo por los discípulos de los apóstoles. No hay evidencia
de dicha sucesión ni de dichos nombramientos, ni en el siglo I, ni en el siglo II, ni en el tercero, ni a mediados de siglo, ni a finales de siglo. Ahora, esta fiebre de la apostolitis, hermano, honestamente es algo originado en este siglo, ¿no? Hoy en día pues vemos cantidades de gentes que se levantan. Hoy en cualquier parte que uno va pues hay apóstoles a millares y surgir. Ahora bien, Pablo tuvo peleas y dificultades con los falsos apóstoles de la época, porque se levantaron falsos apóstoles de la época. La escritura dice que Pablo tuvo muchas peleas con esta gente que se decían llamarse apóstoles, pero no lo eran, ¿no? Apocalipsis también nos habla de los falsos apóstoles, que ya en el tiempo de Juan también existía y ya habían, ¿no? Y eran falsos apóstoles porque estaban enseñando doctrinas totalmente erradas, totalmente doctrinas fuera de lo establecido por los apóstoles del Señor. Gálatas 1:8, Pablo hace una advertencia a los creyentes de Gálatas y les dice: si un ángel del cielo o aún uno de nosotros viene con un evangelio diferente al que nosotros ya hemos enseñado o que hemos escrito, el tal sea un anatema. Así que tenemos que tomar mucho en consideración esta recomendación que hace Pablo hoy en día, porque hoy en día, hermanos, se está viendo mucho apostolado y mucha gente que en el nombre de Dios o en el nombre de Jesús se proclaman apóstoles y vienen con una nueva revelación y con una nueva doctrina. No hay nueva revelación, no hay nueva doctrina. No se puede poner un fundamento donde ya fue establecido el fundamento, como dice Efesios 2:20. Bueno, así, hermano, respondemos a la inquietud de este hermano, y era muy importante conocer, hermano, un poco de historia, ¿no? El procedimiento de dónde proviene la palabra apóstol, cómo así Jesús lo acuñó para referirse a sus apóstoles, a sus 12 discípulos. Apóstol significaba mensajero, los que iban a llevar el mensaje, la predicación del Evangelio. Que el Señor los bendiga, los esperamos en una próxima entrega y nos estaremos viendo pues con muchas más inquietudes correspondientes a la palabra de Dios. Que el Señor los bendiga, mis amados hermanos. Un beso para todos. Muy buenas bendiciones, hermanos, seamos todos bienvenidos